le bendiga, hermanos y hermanas, sean bienvenidos esta noche. Damos gracias a Dios por estar reunidos en este lugar, amén. Qué bueno es el Señor. ¿Dicen amén, hermanos? Vamos a leer la escritura y para ello vamos a leerlo en el Evangelio de Mateo, capítulo número 3. Busque, por favor. Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Pero antes de leerlo, hermanos, vamos a orar al Señor y encomendar este momento tan especial para que sea el Señor quien nos edifique, nos ministre con su palabra y podamos aprender de ella, amén. Así que oremos al Señor y pongamos también las peticiones que como iglesia, como pueblo suyo que somos, adquirido por precio de sangre de parte de nuestro Señor Jesús, Él pueda estar contestando cada una de nuestras peticiones. ¿Usted cree que el Señor todavía contesta las peticiones, hermano? No importa cuál sea su necesidad, su petición, si está dentro de la voluntad de nuestro Dios, si está dentro de esos parámetros que honran y glorifican a nuestro Dios y bendicen nuestra vida, tenga por seguro que Él va a obrar. Amén. Así que levante sus manos al cielo y oremos al Señor y digámosle: Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, en esta oportunidad que nos brindas de estar en este lugar reunidos para adorarte, para bendecirte, amado Dios. Gracias, amado Señor, porque sabemos que tú estás atento a nuestras necesidades, a todas nuestras peticiones, cargas, nuestras luchas, Señor. Y por eso hoy venimos a pedir delante de ti, Señor, que escuches nuestro clamor, que escuches nuestra voz, Señor amado, y contestes nuestra petición, Señor, que sea conforme a tus designios, conforme a tu voluntad, amado Dios. Bendícenos en el nombre de Jesús de Nazaret, lo pedimos y lo suplicamos. Al que está enfermo, sánale. Al que está debilitado, fortalécele. Al que está triste, Señor, ahora con tu Espíritu Santo te pedimos y te suplicamos que traigas el gozo de nuestra salvación, amado Dios. Que tu Espíritu, Señor, se mueva en medio nuestro, fortaleciendo, haciendo milagros, Señor, escuchando las necesidades, contestando, Señor, nuestros clamores. En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos, porque hemos entendido, Señor, que solo tú eres Dios, que tú eres Rey, soberano. Gracias te damos, Señor, y te suplicamos en esta hora que obres conforme a tu voluntad, que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra, Señor, penetre nuestra mente, nuestros corazones, nuestro entendimiento y la pongamos por práctica, Señor, y sea de bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, amado Dios, y te lo suplicamos. A ti sea la gloria, Jesús. Gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 13 en adelante, leemos, amados hermanos. Dice la Escritura: un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?, objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió, y tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, amados hermanos. Puede saludar al hermano, a la hermana que tiene a la par, por favor. Dígale bienvenido, bienvenida a este lugar. Dele un fuerte apretón de manos.
porque nos alegramos en que estén aquí, hermanos. Es un privilegio y al mismo tiempo es un gozo que los hermanos nos reunamos y podamos estar juntos en armonía y sencillez de corazón. Amén. Esta noche, amados hermanos, como habrán notado la lectura que hemos hecho, vamos a estar hablando de la enseñanza de la doctrina o la doctrina del bautismo en agua. Ese es el tema que nos corresponde. Y precisamente porque es una de las dos ordenanzas que el Señor o que Jesús dio a la iglesia y que es necesario que nosotros la observemos, es decir, que pongamos especial atención a la precisamente ordenanza que nuestro Señor dejó. Como bien lo dice la palabra ordenanza, es un imperativo, una orden que el Señor dio, porque el propósito de la enseñanza, tanto del bautismo en agua como la que ha de venir, que es la Santa Cena, que son las únicas dos que se establecen en la Escritura y que se deben de observar, como dije, con el propósito de, hermanos, hacer hincapié en su significado, en su objetivo primordial, para que podamos nosotros darle sentido, porque carecerá de sentido o de aplicabilidad si nosotros no se lo damos, porque por sí solas o en sí mismas no tienen ninguna razón si nosotros no vivimos lo que estas ordenanzas nos enseñan. Y hoy que nos vamos a centrar en el bautismo en agua, es muy importante que entendamos cuál es el propósito. Y por eso hemos leído, amados hermanos, y he querido comenzar esta enseñanza con la aplicación que el Señor Jesús hizo de ella. Usted sabe que el Señor Jesús es nuestro Dios, amén. Usted sabe que Él es nuestro Dios omnipotente, Dios soberano, nuestro Salvador. Pero a pesar de ello y a pesar de que el Señor comenzó su ministerio precisamente con el bautismo en agua, Él no lo quiso dejar por un lado, porque sino que fue todo lo contrario, comenzó dándonos el ejemplo. Usted se recordará que Juan el Bautista, su ministerio era precisamente el bautismo en agua, pero su aplicación era para el arrepentimiento de pecados. Todo el que venía a bautizarse con Juan, lo que significaba o simbolizaba era el arrepentimiento de pecados, y Juan lo bautizaba. Entonces, cuando Jesús decide ir a Juan y bautizarse, pues la verdad Juan se opone y no está de total de acuerdo que el Señor se bautice, porque la enseñanza de Juan es el arrepentimiento de pecados. Todos los que venían a Juan venían, se arrepentían, confesaban sus pecados y él los bautizaba. Pero Jesús, ¿qué pecados iba a confesar? ¿Qué pecados Jesús podía decir? Y es por eso que en la lectura que hemos hecho del Evangelio de Mateo, usted podrá haber notado de que Juan le dice: no tienes que bautizarse. Pero Jesús dice: debe de ser así, déjalo así, es necesario. Y Juan, como buen hijo de Dios, como amante de Dios, respetuoso de su palabra y obediente a Dios, hace caso a lo que Jesús le dice y procede a bautizarlo. Pero ¿cuál es el propósito? En primer lugar, el propósito de que Jesús se bautizara es darnos el ejemplo, enseñarnos con su ejemplo, porque eso es lo que Él va a hacer en todo su ministerio, darnos el ejemplo de vida como ser humano, de lo que tenemos que hacer y de cómo podemos honrar nosotros a Dios, de cómo nosotros podemos agradar al Señor. Nótese que no es que se está bautizando porque tenga pecados, porque tenga que confesarlos, sino todo lo contrario. Es porque así convenía que se cumpliese la ley, así convenía que el Señor nos diese el ejemplo. Por eso es que lo hace, y este es el ejemplo que nosotros vamos a seguir, el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, que debemos entender
el significado de bautizarse en agua. Y yo quiero agregar a esto que el término de bautizarse proviene del griego, precisamente en el Nuevo Testamento proviene del griego y significa simple y llanamente sumergirse. Eso es lo que significa bautizar, sumergirse. Cuando se usa de esa manera literal, esto, hermanos, es como que nosotros estemos hablando de meter, y a eso se hacía referencia en los tiempos de Jesús, de meter, por ejemplo, una tela en un tinte para que agarrara un color en específico, ¿verdad? Usted sabe que, por ejemplo, hoy en día, si usted quiere teñir una prenda de ropa, usted va a X lugar, compra un tinte, lo diluye, sigue el proceso que se dictamina y usted mete la prenda de ropa a ese tinte y la ropa va a adquirir el color que usted desea. Entonces, bautizarse, lo que quiere decirse es precisamente eso de sumergir y estar totalmente impregnado en ello. A eso se refería Juan el Bautista cuando decía los voy a bautizar, o los bautizaba en el arrepentimiento. Es decir, era un sumergirse en el arrepentimiento de pecados y una vida entregada a Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, quiero poner un ejemplo quizás más claro en el Nuevo Testamento, y para ello vamos a leer Primera de Corintios capítulo 10. Busque conmigo, por favor. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 2 vamos a leer. Dice el texto bíblico: todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Amén. Usted sabe que este versículo que hemos leído está haciendo referencia a Moisés, de cómo Israel en los tiempos de Moisés seguían a su líder, a ese caudillo que Dios había levantado para sacarlos de la esclavitud. Entonces, cuando se habla, y precisamente aquí se usa la palabra, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés, no es que los llevó Moisés a la atmósfera, ¿verdad? Y estaban las nubes y los sumergió en las nubes. No se estaba refiriendo a eso el texto bíblico, ni tampoco se está refiriendo que lo llevó al mar a bautizarse, sino más bien lo que está haciendo alusión es en cuanto a cómo el pueblo de Israel literalmente se había sumergido al apoyo incondicional a su líder, a Moisés. Eso es lo que estaba haciendo Israel, que Moisés acataba las órdenes de aquel hombre cuando cruzaron el mar, ¿verdad? Y que Dios lo abrió cuando el Señor les mandaba la nube de fuego, ¿verdad? O la nube de día para cubrirlos del inmenso calor en el desierto. Es decir, que ellos estaban totalmente sumergidos en el respaldo, en el total apoyo a su líder. A eso es lo que está haciendo referencia a la palabra bautizarse o bautismo, que es lo que nosotros queremos entender hoy. ¿Por qué? Porque si Jesús nos dio el ejemplo y se bautizó, es decir, que Jesús se sumergió totalmente en la misión que el Padre le había mandado de salvar al mundo. Estaba totalmente sumergido en su objetivo de ser ese cordero que era inmolado por el pecado del mundo. Amén. Entonces eso, hermano, lo estamos entendiendo con claridad. Sí, amén. Entonces eso tenemos que entender por bautismo, que estamos totalmente sumergidos. Ahora, nosotros sabemos que el bautismo es en agua. La mayoría que estamos acá ya lo hemos pasado. ¿Cuántos son bautizados en agua acá? Gloria a Dios, una gran mayoría. Entonces la pregunta viene y uno dice: ¿por qué los que son cristianos, creyentes, por qué no se han bautizado? ¿Cuál es el propósito del por qué no se han bautizado? Déjeme aclarar que lo que la Biblia enseña, y ya vamos a ver los versículos del bautismo y su enseñanza, es precisamente para que nosotros seamos o sigamos el ejemplo que Jesús hizo y nos dio de bautizarse.
y que entendamos que el propósito es sumergirnos en la fe del Evangelio de Cristo Jesús. Ese es el propósito, voy a decir general, del bautismo en agua. No es un propósito meramente sobrenatural, ¿verdad? Que alguien va a obtener por meterse en el agua y va a salir totalmente como a veces los niños piensan con el tema de las caricaturas o películas, ¿verdad? De esos personajes que hacen con químicos ciertas cosas y adquieren superpoderes. No, el bautismo en agua no, en la Biblia no enseña nada de eso. Usted no va a tener ningún superpoder, una supergracia delante de Dios por bautizarse, sino todo lo contrario, es la inmersión, es el estar totalmente sumergido en la fe que hemos adoptado del Evangelio de Jesús, en su sangre redentora que perdona y que quita el pecado del mundo, en las enseñanzas que la Biblia da para que nosotros continuemos pregonando el Evangelio de Cristo al mundo entero. Eso es lo que implica el bautizarse en agua. Eso es lo que debe de hacer todo cristiano, toda cristiana, para identificarse que de verdad es un hijo, una hija de Dios. Ese es el propósito general e importante en la vida de todo creyente. Por eso, hermanos, es que del bautismo en agua se hablan que es un simbolismo. Usted sabe que en nuestro país desde muy temprana edad, desde maternal que hay hoy, ¿verdad? Se empieza a enseñarle a los niños a leer, escribir, kinder, preparatoria, primaria, secundaria, tercer ciclo. En todos los años de estudio, aún en los superiores, se nos enseña, por ejemplo, el respeto que debemos de tener a los símbolos patrios, el significado que tenemos que tener nosotros de nuestra bandera, por ejemplo. Usted sabe que nuestra bandera se compone de dos colores, ¿verdad? Azul, blanco, azul, y tienen un significado. Nuestra tierra, nuestros cielos, nuestros lagos, nuestros mares, y esa bandera significa el Salvador, la patria, la tierra, su contenido. Ese es el símbolo de la bandera. Ahora, si comenzamos a hablar del escudo, ¿verdad? De los laureles, el gorro frígido, las montañas, etcétera, pues todo eso tiene un significado que se nos da a todos, como dije, en cada uno de los años escolares que atravesamos, y lo vamos aprendiendo. Hay una oración a la bandera que también tiene como propósito un símbolo. Es que nosotros respetemos nuestra patria, es que nosotros tengamos un grado de respeto a todos los símbolos patrios, porque tienen un significado especial. Entonces el bautismo en agua es lo mismo en el sentido de que es un simbolismo, hermanos, que representa, y que vamos a ir viendo específicamente esos simbolismos para que usted entienda cuál es la representación del bautismo en agua. Busquemos en la escritura para ello. Carta a los Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 3. Dice, yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, hermanos, para que sepan. Romanos capítulo 6, versículo 3 dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Amén. Si usted nota lo que hemos leído, la ceremonia del bautismo en agua expresa varios elementos, y el primero que quiere expresar o simbolizar es la muerte del creyente a su vida de pecado, porque eso es lo que está haciendo el autor de Romanos. El apóstol Pablo dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que hemos sido o que fuimos bautizados, oiga bien, bautizados, sumergidos, que estamos totalmente inmersos en la enseñanza, en la aplicabilidad de la muerte de Jesús? Dice, para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Entonces, ¿qué está diciéndonos el apóstol? Que nosotros estamos siendo bautizados para que también
simbolicemos y apliquemos la muerte al pecado, porque eso lo va a, digamos, aclarar en el versículo 5. Lea también el 5 conmigo. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Es decir, hermanos, que si nos hemos unido con Cristo a través del bautismo, que quiere representar que el creyente ha muerto al pecado, quiere decir que el creyente a través del bautismo en agua está simbolizando la muerte. Y es por eso que cuando a un creyente va a los bautismos y se le sumerge en el agua, está simbolizando la muerte, como que si se le estuviese sepultando, ¿verdad? Porque no podemos agarrar una caja de verdad, meterlo ahí y sepultarlo, porque se va a morir de verdad, y eso sería un delito. No podemos hacer eso. No ese es el sentido bíblico, sino que lo que la Biblia nos está diciendo es que estamos totalmente bautizados con la enseñanza, sumergidos, identificados con el propósito del ejemplo que Jesús nos dio en su muerte. ¿A qué? Al pecado, porque Jesús nunca tuvo pecado, pero Él nunca pecó. Por eso es que cuando usted va y se bautiza y el pastor lo agarra y lo sumerge, ahí lo está sepultando. Pero la conciencia de ese simbolismo se lo está dando a usted, se lo va a dar a usted en vivir la enseñanza de Jesús en la muerte al pecado. ¿Y cómo le va a dar vida al simbolismo que representa el bautismo en agua? En no pecar, en no pecar. Y ahora usted me dirá, hermano, ¿y cómo vamos a hacer eso? Porque eso de no pecar está muy difícil, ¿o no, hermanos? Porque la Biblia dice que si alguno dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso. Todos pecamos, pero los pecados que en el día a día nosotros los creyentes vamos tratando de evitar o de luchar contra ellos, son pecados, hermanos, que muchas veces o en su mayoría el verdadero cristiano o discípulo de Jesús pelea con esos pensamientos, con esas tentaciones, con esas situaciones que se dan de presto, ¿verdad? Y que vienen a nuestra vida y que no son situaciones del día a día, ¿verdad? No son comunes, pero nosotros estamos luchando y, Señor, tratando de evitar con la tentación, con ese pensamiento que surgió a raíz quizás de una palabra que nos dijeron, de una imagen que vimos, qué sé yo, cualquier cosa. Pero usted está luchando. Claro, puede ser la codicia, incluso en el pensamiento de una mujer, el cual es pecado, pero usted está ahí tratando de someterse a Dios. Usted está muriendo al pecado, y eso es lo que está simbolizando el bautismo en agua, la muerte al pecado. Aparte de ello, también cobra sentido la muerte al pecado porque Jesús pagó por nuestros pecados. Y al haber pagado Jesús por nuestros pecados, el Señor nos limpió de todo pecado y de toda maldad, y nos ha hecho aceptos delante de Él. Entonces hemos muerto el pecado, hermanos, porque Jesús nos limpió, y hoy tenemos vida eterna porque Jesús nos ha salvado. Dicen amén, hermanos. No es por nuestro propio mérito, pero tenemos salvación. Entonces cuando usted lo están metiendo, y procure y dígale al pastor, métame bien al fondo, dígale, porque estoy muy comprometido con la enseñanza de la muerte al pecado. ¿O no, hermanos? ¿O estamos comprometidos con lo contrario, de que usted quiere seguir jugando al doble agente? En la iglesia un santo, en el mundo un diablo. Una doble vida, ¿verdad? Una doble moral, ¿verdad? Que muchos quieren aquí levantar manos, alabar al Señor, adorarlo, pero allá afuera tienen una vida totalmente contraria a la enseñanza de la palabra de Dios. Y son groseros, pendencieros, malcriados, hipócritas, malhumorados, pega mujeres, golpea maridos, de todo, ¿verdad? Y se olvidan. Y de ahí que el mal dicho que dicen por ahí, ¿verdad? Yo soy cristiano, pero el corvo no, dicen. Y por eso es que hoy debe de cuidarse más, hermanos, porque
Hoy en día a través de las redes sociales nadie se escapa. Ahí los andan grabando en video, ¿verdad? Uy, el hermano, dice uno, se bajó del carro a pelear con otro. Pero no se cuide del video, cuídese de que el Señor siempre lo ve todos los días con su preciosa mirada. Él anda cuidando de nosotros, amén. Y eso es lo importante. Por eso, hermanos, debemos de entender qué significa el bautismo. Hay gente que dice, no, yo no me bautismo porque no quiero compromiso con Dios. ¿Y en quién ha creído? ¿Ha recibido a Jesús o no lo ha recibido? ¿Cree en su enseñanza de salvación o no cree? Eso es sumergirse, que estamos totalmente inmersos en la doctrina, en la enseñanza de nuestro Salvador. Por eso es que el creyente debe evidenciar su muerte al pecado, su muerte a esa vida de pecado. Ya no podemos vivir como en el pasado. Como dice también Corintios, todas las cosas han sido hechas nuevas. En el sacrificio de Jesús somos nuevas criaturas. No somos lo mismo, hermanos. Ahora, veamos lo segundo que simboliza el bautismo en agua. Lo primero dijimos, la muerte del creyente a su vida de pecado. Ya no somos incrédulos, somos creyentes y hemos muerto al pecado. Número 1, la muerte al pecado. Número 2, dice el versículo 4 de ese mismo pasaje que estamos leyendo de Romanos 6, capítulo 6, versículo 4, dice así: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Una vida totalmente nueva, hermanos. ¿Qué significa entonces? Lo que simboliza es sepultura al mundo. Sepultura al mundo. Fíjese que aquí en este término es muy importante que nosotros no confundamos, porque uno puede decir, entonces yo estoy sepultado para el mundo. Sí, pero no en el sentido, hermanos, que nosotros nos vamos a totalmente desligar del mundo, porque en primera instancia no lo podemos hacer. Si usted se desliga del mundo, en primero tiene que ir a buscar, no sé, un lugar solitario, ¿verdad? Una montaña quizás, donde solo haya grupo de creyentes y vivan de la naturaleza, de los animales, de los árboles. Ahora, y si pensamos en eso, ya estuvo que nos morimos. Porque para empezar, en nuestro país, árboles ya casi no hay. Animales que comer, mucho menos, hermano. Así que uno puede decir, estoy muerto para el mundo, separémonos, ¿verdad? Es muy difícil. Quizás no, uno dice, no imposible, pero muy difícil. Pero ¿qué es lo que quiere entender o hacernos entender la Escritura? Y precisamente este pasaje, que hemos muerto al pecado, pero hemos sido sepultados para el mundo, sí. Pero debemos de andar en medio del mundo, también. Debemos de convivir con el mundo, sí. Pero sobre el bautismo de la enseñanza, de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Hola, ¿cuál es esa enseñanza? ¿Cuál es esa doctrina? Todo lo que enseña la Escritura, ¿verdad? La muerte al pecado, no matar, no robar, no mentir, todas esas cosas que son pecado. No podemos aislarlos del mundo. Debemos de enseñarle al mundo que ese que éramos antes es el que está sepultado. Ese que usted mató el día que entregó su vida a Cristo Jesús. Que cuando usted le levantó la mano, si fue acá o fue en una célula o fue en un evento evangelístico, no sé, en un bus, en una plaza, yo no tengo idea, pero ahí donde usted recibió a Jesús, ahí usted mató a su antiguo yo y ahí tuvo un nuevo nacimiento, una nueva criatura se gestó. El Señor quitó todos los pecados, sintió algo diferente, algo nuevo. Usted se sentía más bofito, ¿verdad? Porque algo había pasado sobrenaturalmente. El Señor nos había redimido y éramos aceptos delante del Padre, delante del Señor. Aleluya. Eso pasó, pero sin embargo,
El viejo yo, ese murió y ese está sepultado. Entonces la gente viene y dice: ah, sí es cierto, ese ha cambiado, es diferente. Tiene que ser diferente. Y debemos de convivir con el mundo, pero no con sus prácticas. Debemos de enseñarles de honestidad. Debemos de enseñarles de amor, de lealtad, de integridad. Debemos de enseñarles que no somos chambrosos. Debemos de enseñarles que no somos hipócritas. Debemos de enseñarles que no somos mal hablados, porque estamos sepultados para el mundo. El mundo es un sistema, hermanos, que tiene que ver con todas estas cosas que he mencionado. El mundo es un sistema que nos lleva totalmente a la depravación como seres humanos. Usted sabe cómo estamos hoy en día de depravados. El ser humano en su depravación total está totalmente ajeno a la realidad y a las verdades de Dios. Pero nosotros no. Nosotros todavía tenemos temor de Dios, ¿sí o no? Nosotros estamos, puede ser que ellos estén enfiestados y ahí a la par de nuestra casa con el gran musicón, bailando, tomando, maldiciendo, haciendo qué, pero nosotros estamos de rodillas alabando a nuestro Dios, exaltando su nombre, porque nosotros estamos sepultados para el mundo. Amén, hermanos. ¿O todavía está usted vivito y coleando? ¿Todavía le gusta andar con el brindis? ¿Todavía le gusta a usted? Me voy a tomar unas cuantas, y cuando viene a ver anda más mareado que a saber qué. Y el 1 de enero aquí están, ¿verdad? Y no es que sea malo que pasen acá. El problema es que nosotros estamos sepultados al mundo. Y el bautismo en agua representa, simboliza, expresa, amados hermanos, la ceremonia del bautismo, esa gran verdad. Hemos muerto al pecado, estamos sepultados para el mundo. Para el mundo no debemos de existir, no deben de contar con nosotros. No debe de estar pensando el mundo en usted como un aliado. El mundo lo debe de ver como enemigo, porque usted es una persona íntegra delante de Dios. Esa es la enseñanza bíblica. Si no, vayamos a la Biblia, veamos un versículo más, Colosenses capítulo 2. Versículo 2. ¿Lo tienen, hermanos? Dice Colosenses capítulo 2, versículo 2: quiero que lo sepan, para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Amén. Cuando nosotros decidimos, hermanos, estar sepultados a través del bautismo, simbolizamos esa muerte para el mundo. También, hermanos, se denota que hay una resurrección, se denota que hay un cambio en Cristo Jesús. Pero note que el versículo dice que permanezcamos unidos en el amor y en toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. O sea, el bautismo en agua no es una ceremonia sensacionalista de emociones. Yo sé que es muy especial. Yo recuerdo todavía el día que yo me bauticé, hace como 28 años más o menos. Nos llevaron una ceremonia muy solemne, muy especial, muy bendecida. Pero esa emoción que uno siente no es lo que determina el bautismo en agua. Es la convicción que usted tiene de decirle: Señor, aquí estoy para pasar las aguas. Aquí estoy para simbolizar que he cambiado, que tú estás en mi vida. He muerto al mundo, ya no soy como el mundo. Esas cosas que yo hacía en el mundo ya no las practico más. Ya no vivo como ellos. Ya no me agrada estar en los vicios. Ya no me agrada hacer la maldad que hacía. Ya no me agrada hacer todo lo que practicaba en el mundo. Hoy, Señor, lo que quiero es agradarte a ti. Por eso es que dice a los colosenses: cobren ánimo. Cobren ánimo con eso, con la convicción, con la enseñanza, con el entendimiento que la palabra de Dios nos da para seguir adelante, hermanos. Eso es el bautismo en agua.
Después de la ceremonia pasa la emoción, uno vuelve a la vida normal. Ahí empieza la verdadera lucha. Ahí cuando los amigos llegan, ¿verdad? Cuando yo me convertí a Cristo, ellos llegaban a buscarme. ¿Vas a salir? Vamos allá, vamos aquí. No, ya no puedo, les decía yo. Tengo que ir a la iglesia. Ah, ¿cómo que a la iglesia? Sí, me he convertido al evangelio, me he convertido a Cristo. ¿Estás loco?, me dijeron. Vamos, mejor, le dije yo, te invito. No, ahí nos vemos, me dije. Ya después ni me hablaban, hermanos, y solo me veían y les daba miedo porque sabía que les iba a hablar de Cristo. Ya los tenía hasta la coronilla, ¿verdad? A lo lejos me veían y se escondían, porque ya no podemos ser los mismos. Debemos de estar sepultados para el mundo. Debemos de estar sepultados para todo ese sistema corrupto de pecado. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué nos dice? Una vez más, la Escritura, ahí mismo en el versículo que habíamos leído de Romanos 6, versículo 4, léame nuevamente conmigo. Romanos 6, 4 dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. El tercer elemento que simboliza el bautismo en agua es la resurrección a una vida nueva. Resucitamos a una vida totalmente cambiada. Es decir, no podemos ser iguales. Usted no puede seguir siendo el mismo. Ahora, como dije en un inicio, el bautismo no es que le va a dar la facultad, el poder, el valor para cambiar. No. Eso se da el día que usted recibe a Jesús, el momento de su conversión. Y a veces, en la gran mayoría de conversiones, como lo ha sido cada uno de nosotros, es un proceso de cambio en nuestra vida. La conversión, hermanos, no es, muy rara vez, es un cambio radical, instantáneo en todas las áreas o facetas de nuestra vida. No es así. Es decir, que cuando usted ve que una persona pasa, levanta su mano, acepta a Cristo en su corazón, claro, ahí comienza el cambio. Lo primero que se denota en ese cambio y va a ver la persona es que ya no le agrada el pecado, porque ha sido restaurado delante de Dios. Comienza un cambio, pero hay muchos hábitos, y sobre todo si usted ha pasado una vida, imagínense, en mi caso yo llegué a los pies de Cristo a los 17 años. Pasé 17 años en la oscuridad, pasé 17 años en el pecado, 17 años siendo discípulo del diablo, en plena oscuridad. Y claro, cuando uno se convierte, uno no tiene el conocimiento bíblico, escritural, para aplicar todos los cambios. Eso se va dando paulatinamente. Pero lo que sí la Biblia nos enseña es que ese cambio se va a dar. Nosotros somos nueva criatura. Lo primero es la identificación que tenemos con el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Él quita el pecado del mundo. Él es Señor, Él es Dios, es nuestro Salvador, y lo aceptamos. Entonces yo quiero bautizarme porque yo he entendido, precisamente por la predicación, la enseñanza que se le ha dado, que he muerto al pecado, he sido sepultado para el mundo, y ahora voy a resucitar en Cristo Jesús a una nueva criatura, a una nueva vida. Si yo eso lo entiendo, yo me puedo bautizar porque quiero simbolizar lo que me ha pasado. Porque como yo lo explico muchas veces, uno cuando se convierte, ese proceso espiritual que se da, uno no lo ve. Eso lo sabe uno y el Señor. Pero el bautismo refleja muy claramente lo que ha pasado cuando nosotros caemos de rodillas delante de Dios. El bautismo en agua lo refleja así claramente. Y por eso, hermanos, es importante el entendimiento de que nosotros renazcamos en una nueva vida. Y no solo eso, sino que dice, en efecto, dice el versículo 5, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Entonces, así, hermanos, como el bautismo simboliza la muerte al pecado, la sepultura a este mundo, la resurrección a una nueva vida, un cambio de vida,
pero también simboliza la resurrección que tendremos el día que Cristo venga por cada uno de nosotros a esta tierra. Amén, hermanos. ¿Se alegra por eso? Dígame pues. Aleluya. Un día vamos a resucitar, así que no se aflija si se muere. Si usted se muere un día, se va a levantar de entre los muertos, porque así dicen los evangelios. Cuando Cristo murió y lo sepultaron, pero así dice, cuando Él resucitó de las tumbas allá en Jerusalén, salieron muertos, porque el Señor da vida a todo aquel en quien Él ha creído. Y nosotros vamos a resucitar también, usted y yo, el día en que el Señor venga y nos llame con gran trompeta, dice la Escritura, y usted oiga la trompeta, y en un abrir y cerrar de ojos los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado, dice, seremos transformados. Qué bendición más grande, hermanos. Así que ¿cómo no voy a querer bautizarme? Lástima que solo una vez se puede, ¿verdad? No porque uno quisiera estarle diciendo al mundo, esto es lo que mi Dios hace, esto es lo que mi Cristo ha hecho por mí, para que la gente vea, para que la gente entienda, hermanos, que la resurrección es a una nueva vida. Es lo que nos está diciendo el versículo 4 y versículo 5. Y vamos a leer un versículo más, el versículo 8 de ese mismo capítulo dice: ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos también que viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Qué hermosos esos pasajes de la Biblia. Yo sé que la muerte, hermanos, nos causa miedo. Yo sé que la muerte cuando llega no es fácil. Pero lo que le quiero decir hoy es que cuando usted cree en Cristo Jesús, cuando usted muere al pecado, es sepultado para el mundo, tiene la resurrección a una nueva vida, no solo en este mundo, sino, dice Pablo a los romanos, también para con Dios. Vamos a resucitar para con Dios. Vamos a resucitar para con nuestro Salvador. Un día le veremos, fíjese, estaremos con Él cara a cara. Qué privilegio más grande, qué dicha, qué honra más enorme la que vamos a tener. Yo siempre lo he pensado, yo no soy digno de estar cara a cara con el Señor. Yo no tengo ni un ápice de dignidad, hermano, para decirle: Señor, aquí estoy delante tuyo cara a cara. Yo, si acaso, hermano, voy a llegar delante de Él de rodillas, con la mirada al suelo, porque Él es digno de toda gloria, honra, majestad, porque nosotros no somos dignos. Pero a pesar de eso, ahí nos dice Pablo en Romanos, en el versículo 9, que la muerte ya no tiene dominio sobre el Señor. Y en el versículo 10 dice: viviremos para nuestro Dios. Y que de esa misma manera nosotros, los que hemos muerto al pecado, viviremos en Cristo Jesús. Y esa es una dicha muy grande, amén. Así que, hermano, que si usted no se ha bautizado, si usted es creyente y usted lo está pensando, o si usted que me oye por las redes sociales o por algún medio de comunicación, véngase rápido, pregúntele a su pastor, al líder, al supervisor, ¿cuándo son los bautismos? Dígale, porque yo quiero. O sea, entienda de que nosotros, desde el día que nos entregamos a Cristo Jesús, le dimos nuestra vida. Desde ahí hemos muerto al pecado, sepultados para el mundo, y desde ahí la promesa de Dios está para nuestra vida, que resucitaremos para una vida eterna con Dios. Eso es lo importante. Ahora, también es necesario aclarar, hermanos, que el bautismo no es un requisito para salvarse, porque alguien puede decir, ¿verdad? La salvación depende
de que usted se bautice. Hay gente que sí le dice: si usted no se bautiza, no es salvo. Si usted no se bautiza, usted no va a obtener la misericordia de Dios. No. La salvación la hemos dejado clara en muchas ocasiones, sobre todo en las enseñanzas de las doctrinas clave, de que la salvación es un mérito personal, no depende de nosotros. Y cuando decimos eso, hermanos, que quede muy claro que no es que usted en la vida del creyente tiene que hacer méritos para salvarse. La salvación el Señor se la dio porque Él quiso. Porque Él, dice la carta a los Efesios, nos amó de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Nos amó de tal manera que nos eligió para ser salvos. Es un don, un regalo, dice la Escritura, de parte de Dios. Un regalo inmerecido. Claro que no nos da derecho ni licencia para pecar, eso lo hemos estudiado ya. Por eso es que no significa, si alguien viene y no se bautiza, no va a ser salvo. Si se entregó a Cristo, es salvo. Pero como dije al inicio, bautismo lo que significa es estar inmerso en la enseñanza de Dios, de Jesús. Y eso es lo que debe de procurar todo creyente. No debe de andar pajareando o viendo otras cosas. No, si usted puede hacerlo y tiene la oportunidad, hágalo. Porque el valor del bautismo se encuentra, hermanos, en la vivencia de su significado. Y eso es lo importante. Acuérdese del ejemplo de los dos ladrones que murieron con Jesús, que esos son los ejemplos más claros que se demuestran en la Biblia. Que uno de ellos reconoció al Señor como su Dios, ¿verdad? No lo dijo textualmente con esas palabras, pero él reconocía que él era pecador y que él era un hombre justo. Y el Señor le dijo: desde hoy estarás conmigo, le dijo, en el paraíso. Ahora, ese hombre criminal no se bautizó en agua, no lo hizo, pero sí reconoció al Señor como su Salvador, y eso lo llevó a la salvación. Pero también hay que entender, hermanos, que el hecho de no bautizarse es un pecado. ¿Por qué? Porque dije al inicio que en la Biblia el Señor Jesús dejó dos ordenanzas, que eran ordenanzas observables para la iglesia. Es decir, que la iglesia debe de cumplirlas porque el Señor lo ha mandado. Y si usted, por ejemplo, no hace lo que el Señor manda, es desobediencia. Es el pecado incluso que cometió Adán y Eva. Desobedecieron a Dios. Y mire hacia dónde nos lleva la desobediencia: a un mundo totalmente depravado, destruido. Entonces el creyente que no se bautiza está en pecado. Si él prolonga el hecho de no bautizarse por muchos meses, años, porque dice que no quiere compromiso. Algunos dicen y objetan: no, es que yo no siento bautizarme. Vaya, dele un reglazo y que sienta, ¿verdad?, la corriente, para que tal vez así se dé ánimo, hermano. Porque no va a sentir nada, no va a llegar el Espíritu Santo y le va a dar una corriente eléctrica. Ah, pues sí, ya sentí, hoy sí me bautizo. No. Ya vimos que en la palabra de Dios dice que por el entendimiento, por convicción, uno entiende y sabe que se ha de sumergir, de comprometerse con las enseñanzas de Jesús. Y por eso me voy a bautizar. Pero si él dice: no, yo no quiero, está en pecado. Y eso sí puede ser un peligro, porque el pecado no nos lleva a nada bueno. El pecado nos aleja de Dios, hace una barrera en la comunión que vamos o queremos tener con Dios. Y ahí es donde es delicado ya el asunto. Por eso es que es importante darle significado al bautismo en agua, viviendo lo que Jesús nos enseñó: la muerte al pecado. Y dentro de la muerte al pecado está: ya no somos desobedientes, somos cristianos obedientes a la palabra de Dios. Amén. Y eso es importante. Ahora, dicho esto, hermanos, y con lo cual ya voy a ir terminando,
cómo nosotros debemos de practicar el bautismo, qué dice la Biblia, porque por ahí andan enseñanzas raras, extrañas, ¿verdad?, de cómo se debe de hacer el bautismo. Vayamos a la escritura en Mateo, ya leímos Mateo capítulo 3 versículo 16, vamos a leer. Dice la escritura, Mateo 3:16: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese mismo momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como paloma y apoderarse sobre él. ¿Qué está diciendo ese versículo? Que dice, como Jesús fue bautizado, tan pronto como él fue bautizado, subió del agua. Entonces, el bautismo debe ser practicado por inmersión. De hecho, es lo que significa la palabra bautismo: inmersión, estar debajo de. No puede ser por aspersión, que es estar sobre el agua, ¿verdad? O como se practican algunos, ¿verdad?, echándole agua encima o fuera del agua, haciendo un rito. No es así. Jesús, cuando fue bautizado, fue inmerso. Entonces el bautismo debe ser practicado por inmersión. Si no hay inmersión, el bautismo no tiene sentido, porque recordemos que lo que simboliza es la muerte, la sepultura. Entonces, si uno está muerto, debe de ser sepultado. El agua funge simbólicamente como un sepulcro. Estamos muertos al pecado. Ahora veamos otro ejemplo, Hechos capítulo 8. Libro de Hechos capítulo 8 versículo 38. Dice la escritura: entonces mandó a parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Este es el relato de el eunuco etíope que el Espíritu Santo lleva a Felipe, porque aquel hombre, después de venir de estudiar en la sinagoga las enseñanzas de Jesús, no entendía, y Felipe fue movido por el Señor para que le explicase. Y una vez le explicó, aquel hombre dijo: entiendo. Y al haber entendido la enseñanza, dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: nada. Inmediatamente mandó parar el carro, dice, porque iba en un carro de aquella época, y bajaron, seguramente ahí había agua, y lo bautizó. Pero bajaron al agua. Entonces ese es otro ejemplo, hermanos, de que debe ser practicado por inmersión. Y al mismo tiempo, este versículo nos enseña que no hay tampoco tiempo para que el bautismo sea aplicado. Si usted se da cuenta, ahí inmediatamente él entendió, creyó y fue bautizado. Algunos piensan y dicen: hay que el bautismo esperar tantos meses, darle una enseñanza, aplicar esto, aplicar lo otro, ya cuando eso se haya dado, puede bautizarse. Quizás yo me voy a atrever a decir que el requisito para bautizarse es precisamente entenderlo. ¿Qué es lo que pasó con aquí el etíope? Felipe le explicó, y después de haberle explicado, él entendió y dijo, él mismo dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo quiero estar inmerso en la enseñanza de Jesús. Es lo que está diciendo el etíope. Nada, le dijo: vamos, ahí hay agua, ahorita te bautizo. Y lo bautizó y pasó a ser parte de los discípulos de Jesús, porque fue obediente. O sea, no hubo tiempo y fue por inmersión. Y eso es lo importante, hermanos, que nosotros entendamos qué es el bautismo en agua. Por eso que la persona, el hermano o la hermana que se vaya a bautizar, debe de entender. Y si usted lo entiende y usted se convirtió hoy, por ejemplo, al hacer el llamado, y usted después del llamado le dan la enseñanza el sábado y el domingo hay bautismo, bautícese. Bautícese. O si le queda alguna duda, lo cual yo esperaría que no, ¿verdad? Pero si le quedara alguna duda, vaya donde su pastor y dígale: hermano, me quedó esta duda de lo que dijo el hermano, explíqueme. Y yo le aseguro que su pastor con todo gusto le va a explicar, y después de eso, si usted quiere, se bautiza.
No ande esperando 3 meses que voy a estudiar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No, hermano, lo va a hallar ahí el Señor y no tiene ningún sentido. Seamos obedientes a las enseñanzas del Señor, amén. Ahora, ¿cuál es la fórmula bautismal para aplicar el bautismo? Está en Mateo 28:19. Nótese lo que ahí dice. Busquemos Mateo capítulo 28, versículo 19. Jesús está hablando de la gran comisión. O sea, el Señor está comisionando a la iglesia, está comisionando a sus discípulos lo que deben de hacer. Y dentro de esa comisión dice Mateo 28:19: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A veces se gesta una discusión de la fórmula bautismal, porque en el libro de Hechos, allá por el capítulo 2, si no mal recuerdo, Pedro le dice: vayan y bautícese en el nombre de Jesucristo. Y entonces de ahí salen los que creen en la fe en Jesús y dice: el bautismo en agua es en el nombre de Jesús, porque aquí claramente dice que debe ser en el nombre de Jesús. Y no es eso lo que Pedro estaba dando a entender. Estaba dando a entender en la enseñanza de Jesús, en el bautismo de Jesús. Eso es lo que Pedro decía, estar inmerso en las enseñanzas del maestro. Porque ¿qué les dijo el maestro? Es lo que Pedro le estaba diciendo allá en Hechos. Aquí lo que dice Mateo 28:19: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que está especificando la Escritura, hermanos, que nosotros debemos de hacerlo en esa fórmula bautismal. No hay otra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si a usted lo llevaron a X iglesia y le dijeron: te bautizo en el nombre de Jesucristo, no tiene sentido. Usted no está bautizado correctamente, porque ya vimos lo que significa el bautismo, lo que simboliza, más bien dicho. Y la fórmula, ¿cuál debe ser? ¿Por qué? Porque es lo que Jesús dijo. Y aquí lo que cuenta es lo que Jesús dijo. No es lo que yo diga. No es lo que diga X pastor, X apóstol, X profeta, X siervo, sierva del Señor. Es lo que la palabra de Dios dice a través de nuestro Redentor, el cual se llama Jesús de Nazaret. Amén, hermanos. Y Él dijo: vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Punto. Y se acabó. Eso es todo. Así que no le dé largas al asunto, hermanos. Hagamos lo que la palabra de Dios nos dice. Bautícese. Y los que estamos bautizados, vivamos el bautismo cada día más. Los que hemos creído al Señor, muera cada día el pecado. Sepúltese más adentro. Ya no 3 metros bajo tierra, 4, 5. Entre más profundo sea nuestra sepultura, más cerca estamos de Dios. Más comunión tenemos con el Padre, más comunión tenemos con el Hijo, más nos guía el Espíritu Santo, más santos seremos delante de nuestro Dios, porque vivimos para Él y solo para Él. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y a su nombre, y a su nombre. Oremos al Señor esta noche. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos redimiste, nos libraste del pecado. Hemos muerto, Señor, y ahora, Señor, entendemos que a través del bautismo en agua, Señor, simbolizamos la muerte al pecado, la sepultura al mundo, Señor, la resurrección a una nueva vida en este mundo y en el venidero. Por eso, Señor, esta noche yo quiero hacer un llamado, hermano, amigo que me escuchas, para que tú puedas recibir a Jesús o reconciliarte. Si hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo esta noche, levante su mano ahí donde usted está. Queremos orar por ti rápidamente. Si tú quieres entregarte a Cristo, quieres bautizarte, sumergirte en las enseñanzas, ven al Hijo de Dios. Dios bendiga. Ya viene una vida ya, porque sabemos que el creer en Cristo Jesús somos perdonados de los pecados, hermanos. Amigo, tú que me escuchas, si alguien te invitó, si alguien te trajo, ven esta hora, levanta tu mano, recibe a Jesús o reconcíliate. Reconcíliate, solo levanta tu mano.
en alto. Ahí llegará un diácono, una diaconisa. Ven aquí al frente, pasa. El Señor tiene planes contigo. El Señor quiere redimirte, cambiarte, transformar tu vida. Si tú te alejaste del Señor, miraste hacia atrás, puedes hoy venir a los pies de Cristo Jesús. Dios bendiga a esta otra persona que pasa. Dios bendiga a este otro joven. Ven aquí al frente. Allá viene otra vida. Desde allá arriba. Dios bendiga. Ven, pasa. Ven aquí al frente. Ven al Hijo de Dios. Ven a Cristo Jesús. Reconcíliate. Pídele perdón. Pídele perdón al Hijo de Dios. Solo cree en Él. Sumérgete en Él. Sumérgete en el Cristo de la gloria, en el Cristo de esa cruz que perdona pecados. Hay alguien más que le dice al Señor: perdóname, lávame, transfórmame. Tú que te alejaste del Hijo de Dios, tú que llevas ya tiempo en lo oculto esos pecados y nadie te los conoce, pero el Hijo de Dios sí. Hoy es momento, hoy es la oportunidad. Ven aquí al frente, pasa aquí al frente. Hoy es la oportunidad que tú tienes. Hoy es el día de Dios para tu vida. Hoy es la oportunidad de Jesús que te brinda, que te da, para que experimentes una nueva vida. ¿Habrá alguien más? Hago un último llamado para que Dios cambie tu vida, para que Él te perdone los pecados, te limpie, te transforme. Solo levanta tu mano bien en alto. Queremos orar por ti. Y ven a Cristo, ven a Jesús, ven al Hijo de Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que le dice: yo te pido perdón, Señor, Maestro, yo te lo pido? Hoy es el día, la oportunidad para que tú vengas al Hijo de Dios. Hoy es el día de Jesús. Vamos a orar. Pero si tú quieres pasar, puedes hacerlo, porque Él tiene el perdón de pecados para tu vida. Padre, gracias. Gracias por los que están aquí al frente, Señor. Gracias, Señor, por los que nos escuchan a través del internet, de la radio, de cualquier medio de comunicación, Señor. En esta oportunidad, Señor, lávales, límpiales de todo pecado, de toda maldad. Señor, hazles nuevas criaturas. Un nuevo nacimiento se geste en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Te damos gracias en esta oportunidad. Y desde ya, Señor, dales las fuerzas, las convicciones para nunca volver atrás. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor.